Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. Que la historia me juzgue. Pido perdón, mi voto no es positivo. Esto es en contra. ¿Qué pasa, Karim? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Aquí estamos en una nueva emisión de Siglo XXI por Canal 20. Muchas gracias por estar allí. Se ha producido la cuarta intervención a un municipio en el marco del gobierno actual. Esta gestión ha intervenido ya el municipio de Salvador Massa, ha intervenido el municipio de Mosconi, ha intervenido el municipio de El Bordo y tenemos la intervención sobre el municipio de Colonia Santa Rosa. Desde luego que en muchos lugares los municipios han ido desarrollando una actividad muy importante, porque nosotros tenemos un perfil administrativo de la colonia, es decir, que cuando los españoles llegaron a estas tierras, para que una ciudad sea considerada tal, tenía que tener un cabildo, y el cabildo era el organismo político que desarrollaba y contenía toda la actividad. Pero además el cabildo como edificio también desarrollaba dentro de su infraestructura la actividad comercial, la actividad política, administrativa. Es decir, el cabildo era el organismo funcional, administrativo, político que la corona española tenía en las ciudades para gobernarlas. Ese cabildo tenía un alcalde y se transformó ese alcalde con los corregidores en lo que se llama hoy el municipio, que es la primera célula básica de la organización de la estructura política de la Argentina. El municipio es el que está mucho más cerca de cualquiera de los problemas de la gente. Y este municipio ha ido, con el paso del tiempo, agrandando, si se quiere, sus pretensiones de dar respuesta a los problemas de la comunidad. Nosotros hemos tenido un cambio en 1987 de la constitución de la provincia, por cual el municipio pasa a ser, o el intendente de los municipios pasa a ser elegido por el pueblo en forma directa. Antes lo designaba el gobernador. Si bien es cierto, hubo un avance político en este tema de la elección en vez de la designación, no es menos cierto que en los últimos tiempos el intendente se ha visto con una serie de reclamos que no le competen en cuanto a la solución práctica. La desocupación no es un problema del municipio, ni un problema que pueda resolver el intendente. La desocupación es producto de una economía estructural, de arriba hacia abajo, que finalmente determina en los municipios. El municipio tampoco es responsable de la salud pública, pero la gran cantidad de habitantes que se suman a las ciudades, porque muchas veces el campo tiene su problemática y desemboca de los lugares aledaños al municipio, a la capital de ese departamento, ha hecho que se crezca probacionalmente. Y aparecen dos problemas. Un problema grave, que es la vivienda. El municipio tampoco está destinado a solucionar el problema habitacional, porque esta es una cuestión federal, nacional y provincial. Sin embargo, el reclamo va al intendente. Y así la obra pública, como las cloacas, donde muchos municipios no la tienen, tampoco era responsabilidad del intendente. El municipio tenía la responsabilidad de ordenar el comercio, el barrido, el alumbrado y la limpieza. Pero el crecimiento poblacional, la crisis económica, ha hecho que el intendente del municipio enfrente problemáticas nacionales y provinciales como la pobreza, la desocupación, el déficit habitacional, la salud, y entonces todo el mundo va a reclamarle al intendente soluciones que el intendente no puede dar porque no es su función, no está en su carta orgánica y tampoco económicamente y presupuestariamente puede
darlo. Sin embargo, el municipio ha sido un contenedor en medio de la crisis de toda la situación social que atraviesan los argentinos. Pero también en medio de ello ha estado, sin lugar a dudas, fíjense ustedes la concentración. Generalmente los municipios abren su puerta para que allí esté una sede del registro civil, una sede del PAMI, una sede del centro vecinal, el mercado municipal, es decir, todo como si fuera un cuello de botella va allí. Y los municipios no tienen los recursos necesarios para afrontar toda esta problemática. ¿Sabe por qué? Porque del presupuesto provincial solamente el 1,3% de la coparticipación de los recursos generales de la provincia va destinado a todos los municipios de Salta. Es decir, una ínfima cantidad de dinero para poder solucionar los problemas. Es decir, que los intendentes hoy solamente pueden pagar los salarios, y los salarios con la carga tributaria es muy grande para muchos de los intendentes de municipios pequeños que tampoco pueden dar esta solución. Y por otro lado, si bien es cierto hubo una descentralización de los fondos y los recursos públicos por este gobierno hacia los municipios para poder transferir y que los intendentes den esas soluciones, muchos de ellos han preferido canalizar ello en virtud de una política electoralista, en virtud de una política de votos y no en una situación de generar un ambiente mucho más propicio para toda la comunidad. Si sos de mi partido, si sos de mi riñón, si sos de mi ala, te beneficias, si no, no. Y entonces aparece una suerte de inequidad. La inequidad ya de la desocupación es grande. Y la inequidad política para ver a quiénes beneficiamos la desocupación genera también una problemática. Es decir, que el intendente no solamente afronta los problemas cotidianos de alumbrado y limpieza como otra época, sino los de la desocupación, los de la falta de vivienda, los de salud, los de educación también. Entonces es necesario la reformulación de la Constitución provincial. ¿Pero en qué aspecto? En dos aspectos que son centrales. En primer lugar, las competencias reales y la autonomía municipal. Y la autonomía municipal no es simplemente el derecho de la población a elegir a su intendente autónomamente, sino pasa por la transferencia de recursos más sólidos para que los intendentes puedan afrontar las situaciones económicas que se les deviene encima. Cuando hay un aumento salarial, la provincia tiene los recursos y obliga a los municipios a que se eleve también la carga salarial, pero los intendentes no tienen los recursos para hacerlo. Por supuesto que en el medio también durante mucho tiempo hubo corrupción en el marco del desarrollo de la administración pública municipal. Y esto está dado en la gran cantidad de pedidos de juicios políticos y de juicios políticos que han llevado a los consejos deliberantes a destituir a intendente, iniciar el juicio político y todos terminan en la Corte para saber si es correcto o no, y la Corte finalmente avala por una cuestión institucional las decisiones del intendente y no del Consejo Deliberante. Por eso la Carta Orgánica Municipal debe modificarse, pero antes de la Carta Orgánica debe modificarse la Constitución Provincial. Primero, obligar a que los municipios tengan organismos de control. ¿Por qué el intendente gasta la plata como quiere? Porque no hay nadie que lo controla. ¿Por qué el intendente cree que el cajón y la caja del municipio es de él? Porque hace 20 años que está en el cargo. Ya usa la billetera del municipio como si fuera la propia. Hay una confusión. ¿Por qué? Porque no hay organismo de control. Los organismos de control para la gestión municipal no existen. Y los consejos deliberantes son débiles porque no tienen la fuerza política de llevar adelante un proceso de control, ya que cuando hay un consejo deliberante opositor al intendente, en vez de controlar, precisamente hace oposición para trabar la gestión. Y de que se perjudica siempre es la población. Por eso es necesario que haya una sola reelección y no más, para que los intendentes no se crean dueños del pueblo, dueños de la caja y dueños de los fondos públicos con tanto tiempo en el gobierno y evitar la confusión. Segundo, una nueva ley de coparticipación federal, de coparticipación provincial establecida claramente en la Constitución respecto del porcentaje que le corresponde al municipio para que el intendente atienda toda esta problemática que le deviene como consecuencia de la crisis, la salud, la vivienda, todo aquello que antes no atendía. Y finalmente, establecer con claridad
los organismos de control en manos de la oposición para poder auditar la gestión permanentemente. En consecuencia, terminaríamos con la intervención, terminaríamos con la corrupción y terminaríamos con la eternización de la política que lleva muchas veces a que después de un largo tiempo de hechos y sucesiones no buenas para la comunidad, se determina una intervención. Es decir, la república es muy importante en el marco de la democracia. La democracia no es solamente elegir, sino es que quienes sean elegidos lleven adelante el proceso de la administración del fondo público con corrección. Las intervenciones nunca son buenas, porque se deja de lado el mandato popular, se deja de lado la voluntad popular, y a ella siempre hay que respetarla, porque el sistema democrático se consolida precisamente en esa decisión popular de que cada uno de los ciudadanos y de los vecinos de cada uno de los municipios decida quién tiene que gobernar. Ya volvemos. J'ai pas de problème, je fainéante, pas de malaise, je fainéante, dans l'eau je baigne, c'est l'important, bien à mon aise, dans l'air du temps, j'ai la peau douce, dans mon bain de mousse, je bulle à l'ombre des bombes. Si pensás renovar tu auto, la mejor opción, José Mateo Automotores. Motos, cuatriciclos, náutica, kayak irrompible. Tu consulta no nos molesta. Nuestra dirección es Adolfo Güemes 43, teléfono 421-9404. Nuestro mail es jmautomóviles@hotmail.com. Continuamos aquí en nuestro programa Siglo XXI y el gobierno de la provincia decidió una nueva intervención a otro municipio. Y de alguna manera es sorpresiva esta intervención, no desde el punto de vista del hecho administrativo, sino al momento, porque estamos frente a una entrega de mandato por parte del intendente de Colonia Santa Rosa, que termina el 10 de diciembre y que no ha logrado reelegirse como muchos otros intendentes lo hacen en forma permanente, y hay un nuevo intendente electo, y a poco menos de 2 meses y días de terminar la gestión, este intendente ha sido intervenido. Hubo fuerte debate el martes pasado en la Cámara de Diputados respecto de esta intervención, y hemos invitado al diputado Julio Quintana para preguntarle precisamente cuál es la posición y la opinión del POR respecto a esta intervención tras su participación en la Cámara Baja salteña. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, ¿cuál ha sido la posición del PO en esta discusión de la intervención a la Intendencia de Colonia Santa Rosa? Bueno, nosotros hemos rechazado la intervención porque en general las intervenciones hasta ahora que ha establecido el Ejecutivo Provincial sobre diferentes municipios, recordemos Mosconi, recordemos El Bordo, fueron intervenciones que en vez de resolver los problemas que estaban planteados en ese marco de crisis institucional y Salvador Massa también fue. Salvador Massa, sirvieron en realidad para tapar y cubrir, por ejemplo, la trapisonada de los intendentes, Villalba, Mazón, etcétera, por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, en Mosconi se ha impuesto un ajustaz. Se ha reducido y hoy en día todavía siguen en huelga, o por lo menos hasta la semana pasada estaban en huelga, por ejemplo, los trabajadores del municipio de Mosconi, porque se ha consagrado la precariedad laboral, el trabajo en negro, se ha reducido un 30% el salario de los trabajadores. Entonces consideramos que es una intervención de ajuste en general la política de este gobierno cuando interviene. Ahora en Colonia, en concreto, la situación es más clara todavía, porque Dardo Quiroga hace 16 años que gobierna este municipio, 8 años con Romero, 8 años con Urtubey. Fue candidato, o uno de los candidatos, que llevó el oficialismo en las últimas elecciones. Perdió. Ahora, de hace varios meses, viene desdoblando el salario de los trabajadores municipales, no cumpliendo con ningún servicio público fundamental. Los propios trabajadores lo denunciaron en sus movilizaciones. Solamente cuando el pueblo comenzó a intervenir,
reclamando a través de los municipales contra una ordenanza de emergencia que impuso por decreto el Ejecutivo para atrasar 30 días los salarios. Cuando los vecinos se comenzaron a quejar y organizar y marchar sobre el Consejo Deliberante por la falta de obra pública, por la inseguridad que existe en Colonia Santa Rosa y la necesidad de un centro de atención, por ejemplo, para la drogadicción de los adolescentes, solamente en ese marco, y que no podía avanzar la política de Quiroga, es que se interviene el municipio. Es decir, que claramente está vinculado a una política de ajuste y de confrontación con esta intervención del pueblo, con una agenda muy clara que, lógicamente, quería que se resuelvan estos problemas que son fundamentales. Es decir, intervenir para tapar lo que se ha hecho mal y que quede más o menos acomodar los números para el próximo intendente. Ni siquiera eso, porque acá lo que se está tratando de hacer es birlar esta agenda popular que se ha puesto en discusión en Colonia Santa Rosa, que, como te decía, tiene que ver con la situación de los trabajadores municipales, en este momento el retraso salarial y hasta el desdoblamiento salarial. Tiene que ver con la falta de obra pública. Cuando uno va a Colonia Santa Rosa, seguramente la gente que conoce se va a dar cuenta de que no tenés pavimento más allá de la Plaza Central, por ejemplo. En toda una parte de la parte mayor de la ciudad, la parte más nueva de la ciudad, no tenés pavimento más allá de la Plaza Central. No hay cloacas, no hay servicios esenciales. Entonces hay una situación muy grave. La desocupación ha asolado este pueblo en función de la destrucción de los viejos cultivos de hortalizas y citros por el avance de la soja y la caña, sobre todo el calor del desarrollo del ingenio tabacal, la Silver Corporation. Y en ese marco se ha producido un cuadro social muy desolador, una desocupación en masa. La drogadicción y la inseguridad es moneda corriente en ese lugar. Los vecinos reclaman contra esto y reclamaron un plan de obras públicas. Ese plan de obras públicas tendría que ser cumplido de inmediato. El pago y la cobertura por parte de la provincia de los salarios de los trabajadores municipales tendría que ser cubierto de inmediato. La instalación de un centro de atención de adicciones, sobre todo para la juventud, a cargo del Estado debe ser una cuestión inmediata, no necesita ninguna intervención. Es decir, causa había para intervenir, pero usted dice que no es el momento, no es la solución, no es la respuesta que se debería dar. No, porque, por ejemplo, el debate también ha ido cambiando. En un principio se quería intervenir, o eso eran los argumentos del oficialismo, en nombre de la gravedad institucional en que incurría el intendente por no estar presente en el municipio y por incumplir una serie de funciones propias de su mandato. Ahora el problema es exactamente nunca estuvo. Nosotros con resoluciones en mano mostramos cómo el Consejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, por lo menos del 2010, viene reclamando este tipo de situaciones. Ahora resulta que renunció cuando él se enteró de la intervención. El Consejo Deliberante del Pueblo hizo lo que correspondía hacer según su carta orgánica, que era colocar como intendente interino por los 2 meses y medio, es decir, nada de lo que queda hasta la asunción del nuevo intendente electo en las últimas elecciones, y que en ese sentido se normalice la situación. Si uno dice, bueno, si el gobierno quiere resolver este problema y la intervención es a condición de resolver este problema, primero, desde el punto de vista formal no es así. Segundo, ya había una situación de normalidad institucional porque había asumido un nuevo intendente interino y por lo tanto, podría haberse hecho cargo de llevar adelante la administración con el flujo de recursos que la provincia debería mandar para garantizar que se cumple esta agenda. De ningún modo ha razonado así. Y ayer, en el debate de la Cámara de Diputados, había una situación muy interesante porque había argumentos contradictorios. Por ejemplo, un sector del oficialismo decía que había que intervenir por esta gravedad institucional. Cuando era rebatido, otro sector decía que el problema era la situación social de Colonia y que la intervención era la única forma de garantizar que vayan los recursos necesarios para resolver esos problemas, cosa que es falso. Si el gobierno hubiera querido mandar esos recursos, lo podría haber hecho sin intervención. Y en tercer lugar decían que el problema era que había un intendente víctima de la lucha de los trabajadores y del Partido Obrero, que solamente tiene un concejal sobre 7 en ese pueblo, en nombre de que nosotros habíamos defendido toda y cada una de las luchas populares y por lo tanto ahora resulta que en vez de intervenir lo que había que hacer era echar a aquellos que defendíamos las reivindicaciones populares. Entonces, como se puede ver, el propio oficialismo no tuvo posibilidad de establecer un argumento único y coherente para defender una intervención. Consideramos que acá lo que está en cuestión es justamente una política de ajuste, que lógicamente en 2 meses hay que ver cómo la lleva el gobierno y sobre todo por este cuadro de intervención popular que es lo que más le preocupa. Hay que decir, diputado, que la renuncia, la aceptación de la renuncia y la asunción es previo al tratamiento en el Parlamento de la intervención. Exactamente, y todavía la intervención no está en firme, porque ahora la tiene que tratar el Senado. Pero otro hecho llamativo fue que Leopoldo Gambetta,
quien todo el mundo dice ya que sería el interventor por parte del Ejecutivo Provincial, ya había salido ayer a la mañana en medios hablando como si ya fuera el interventor. Una cosa que muestra hasta qué punto el gobierno ya estaba decidido en llevar adelante esta decisión sin importar qué es lo que opine la población, qué es lo que opine la Cámara de Diputados realmente, etcétera, y lo hace sobre la base de mecanismos propios de tener una mayoría parlamentaria, etcétera, y porque ya tiene un objetivo fijado que es el objetivo de imponer su agenda y no la agenda de los trabajadores que se está discutiendo en Colonia Santa Rosa. Ante semejante hecho, por eso nosotros rechazamos y llamamos la atención de esta situación al pueblo para que pueda seguir reclamando porque venga quien venga, sea un intendente interino, sea el nuevo intendente, sea un interventor, se ponga el eje en que tienen que resolver los problemas que está poniendo en debate la población de Colonia Santa Rosa y los trabajadores. Quizás este episodio de la Colonia de Santa Rosa sea una muestra de lo que está pasando en el norte. Más en general, una muestra de lo que está pasando en la provincia y de lo que quieren desarrollar a nivel nacional. Miren, en el último periodo se han llevado una serie de medidas políticas por parte del gobierno provincial que son todas de ajuste. La suba de las tarifas del agua, la suba, por ejemplo, de las tarifas del USAL en el municipio, la suba del boleto común y una restricción fenomenal sobre el boleto gratuito estudiantil, que va a dejar a miles y miles de estudiantes fuera, la inminente suba de la luz, se plantea ya la suba de la luz. Tenemos todas medidas de ajuste. Ha avalado impuestazos en diferentes municipios, como por ejemplo Orán. Y en este cuadro es que se produce una política de ajuste. Urtubey está comandando una política de ajuste en la provincia y a la vez se promueve como un alfil para desarrollar esta política a nivel nacional junto con Scioli. Esto nosotros queremos denunciarlo también porque es el marco político general sobre el cual se está desarrollando esto y la posibilidad de enfrentar ese ajuste va a estar determinada también por la capacidad del pueblo de poder defender sus bolsillos y decir quién tiene que pagar la crisis. Por ejemplo, en Colonia Santa Rosa, los propios trabajadores muchas veces han dicho que no solamente hay que frenar los cultivos de soja y de caña, sino que hay que ponerle un impuesto extraordinario. Han destruido las viejas plantaciones que ocupaban mano de obra intensiva, han planteado sobre eso que el cuadro de desocupación tiene que ser combatido por un gran plan de obras públicas, pero los recursos ¿de dónde vienen? Tienen que venir de aquellos que han hecho enormes beneficios en el último periodo, que ha sido el gran capital agrario, por ejemplo, en toda la zona del norte de la provincia, los trabajadores están diciendo por dónde se sale. Nosotros tomamos esos planteos y le damos un alcance político. Pero este es el debate de fondo que en realidad está. A propósito de debate, el Partido Obrero sigue trabajando en función de volver a llevar a un diputado nacional al Parlamento, como ya ocurrió con Pablo López. ¿Cómo se va desarrollando esta tarea, usted como candidato a diputado nacional también del Partido Obrero, rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre? Bueno, en primer lugar consideramos que la posibilidad de tener una buena elección también está determinada por cómo somos capaces de defender en cada uno de estos escenarios concretos, como el que se planteó ayer por Colonia Santa Rosa, el interés general del pueblo. Y cómo en ese marco queda claro también que el gobierno actual de Urtubey, con su candidato David, que es diputado provincial también, que ayer no estuvo en la sesión, como los candidatos de la oposición tradicional como Olmedo, como Nani, que van con Massa y con Macri, son un frente único contra el pueblo trabajador que quieren imponer un ajuste. Están discutiendo hoy en día el acuerdo con los fondos buitres, están discutiendo hoy en día una devaluación, están discutiendo los tarifazos. Nadie discute el problema de cómo se defiende el bolsillo del trabajador a través de evitar los despidos y las suspensiones, de garantizar un salario igual al costo de la canasta familiar, de realmente restituir el 82% móvil en relación a la canasta familiar y al salario vigente en actividad y no al salario mínimo del gobierno nacional, y digo esto porque la consigna de Massa en ese sentido es tramposa. Hay una estafa allí al pueblo trabajador. Entonces nosotros queremos exponer esto y que la gente, entendiendo esta situación, se movilice políticamente para colocar otro diputado nacional que realmente defienda el interés de los trabajadores como Claudio Pla, para que acompañe la tarea que en este momento ya está desarrollando Pablo López y que ha tenido una victoria muy importante en los últimos días. Se ha terminado de reglamentar la ley de resarcimiento a los ex trabajadores de YPF, que de hace 23 años exigían esta reivindicación. Y solamente después de que entró nuestro compañero Pablo López y hubo una bancada del Frente de Izquierda se ha podido prosperar con esto. Es decir, que la agenda popular la vamos a tener que defender si hay un fuerte bloque de izquierda, que encima va a estar acompañada, porque estamos peleando por ingresar diputados nacionales por Capital Federal, por la provincia de Buenos Aires, por Córdoba y
reforzar también una banca en Mendoza. Es decir, que podríamos llegar a tener hasta un bloque de 6, 7 diputados nacionales que actuarían como un frente único contra las políticas de ajuste que se van a discutir. Los asesores económicos, los hombres de referencia económica, tanto de Scioli como de Massa o Macri, están hablando de una devaluación. Algunos hablan de terminar con el cepo al dólar. ¿Esto es una solución para este problema que dice usted, de defender el salario de los trabajadores, defender el 82% móvil, evitar la precarización laboral, los despidos? Frente a esta, ¿cuál es la salida concreta del Partido Obrero en términos económicos? Sí, en primer lugar, ellos dicen que la devaluación daría una salida porque generaría una posibilidad de que los productos argentinos sigan exportándose. Entonces las automotrices que están parando por la falta de exportación seguirían produciendo, los capitalistas agrarios que exportan soja, maíz, trigo seguirían produciendo, es decir, muestran la devaluación como si fuera algo positivo. La devaluación lo que plantea fundamentalmente es la confiscación del salario del trabajador, porque produce una desvalorización de este salario. Ahora el problema es el siguiente, ellos dicen que esto se va a poder producir a condición de que la devaluación genere un flujo mayor de inversiones. Hoy en día la tendencia internacional, mundial, es no solamente un retiro de capital, es decir, que de inversiones en el próximo periodo no vamos a tener nada, ni siquiera con una devaluación, y que la devaluación tampoco va a servir, porque Argentina hoy en día, si devalúa, genera una competitividad mayor con Brasil y con otros países, pero Brasil sigue devaluando su moneda. Estamos entrando en un escenario mundial de lo que se llama guerra de monedas, y por lo tanto la devaluación deja de servir como un elemento para reactivar la economía. Esto, si bien es un debate complejo en la medida que hay un sector de la población que considera que, bueno, si nos dicen que hagamos un esfuercito, sacrifiquémonos un poco y salimos de esta manera, creo que hay que aclararlo. Consideramos que lo que hay que hacer, en primer lugar, para defender hoy en día a un país en crisis, es determinar quiénes son los más desvalidos y quiénes tienen menos espaldas ante esa crisis. Y para nosotros es la clase trabajadora. El trabajador tiene que garantizar un salario igual al costo de la canasta familiar. Las asignaciones universales tienen también en ese sentido hoy en día que ser defendidas y tienen que ser actualizadas. No con el parámetro que se ha votado en el Congreso, porque es un parámetro a la baja. Se tiene que garantizar verdaderamente el 82% móvil del salario en actividad. Y para esto hay que abrir los libros de las empresas. Hay que prohibir los despidos y las suspensiones. Hay que repartir los puestos de trabajo. Por ejemplo, si me permite, en Tabacal, de hace mucho se habla de abrir un cuarto turno. Pero ese cuarto turno, la empresa lo quiere abrir quitándole horas de trabajo a los trabajadores, reduciendo el salario. Nosotros decimos que tiene que haber un cuarto turno, pero sin afectar el salario, cosa que los trabajadores trabajen menos, en ese sentido no sean tan consumidos por lo que es la explotación laboral y tengan un ingreso que todavía sirva para mantener a su familia. Es decir, repartiendo las horas de trabajo podríamos generar otro cuadro de desarrollo social porque mucha más gente trabajaría, tendría otras condiciones de consumo y así se reactivaría la economía. Entonces es un problema de eje y después acá hay que discutir problemas de fondo. Se han pagado 190.000 millones de dólares de deuda externa. Ahora, según un acuerdo con los fondos buitre, la deuda argentina, que ronda unos 300.000 millones de dólares, se va a incrementar de inmediato en 40.000 millones de dólares más. Después nos dicen que no tenemos para garantizar salarios y jubilaciones. Entonces, acá hay que repudiar este cuadro surario. En primer lugar, hay que investigar la deuda, no pagándola en principio, y sobre la base de eso también recuperar los recursos financieros del país. La gran banca está en manos de especuladores que han fugado los dólares en el último periodo. Entonces acá no es un problema de cepo, sino quién controla el conjunto de los resortes financieros del país. Hay que nacionalizar la banca, hay que nacionalizar el comercio exterior y poner todos esos resortes de la economía, el petróleo, el gas, y ponerlo bajo función del interés nacional, bajo un gran congreso de trabajadores que diga cómo se planifica la economía. Y se acabe con situaciones como la siguiente. Hoy en día en Argentina se paga la nafta o una de las naftas más caras del mundo porque el gobierno le garantiza a las petroleras, a las operadoras que trabajan aquí en el país, un precio que en ningún lugar del mundo se consigue en nombre de que solamente de esa manera van a producir. No están produciendo. El petróleo bajó, digamos. El petróleo bajó a nivel mundial. Y hoy en día nosotros estamos pagando un 30-40% más de la nafta que se paga en cualquier otro lado del mundo. Entonces tenemos una situación
en donde para beneficio de las petroleras se está confiscando al pueblo trabajador argentino, a todo aquel que tiene un auto, se encarece la economía porque todo se mueve en función del transporte, el flujo de mercancías, etc. Y acá en ese sentido lo que se pone en cuestión es para quién van a estar funcionando los recursos estratégicos del país. Y para un grupo económico concentrado extranjero que se lleva toda la plata y que por ejemplo ha dejado a Salta en una situación terrible. Salta era la segunda productora de gas hace 10 años. Hoy en día estamos en 5º lugar a nivel nacional y el problema es el siguiente: las operadoras que están en Salta están en Bolivia y en vez de invertir en Argentina, en Salta, han invertido en Bolivia por lo siguiente: prefieren importarle al país para venderle un gas 6 veces más caro del que producen en Salta. Y en ese sentido hoy en día se está discutiendo en el norte de la provincia si la refinería de Campo Durán sigue en funcionamiento o no. Una situación terrible, hay que recuperar los recursos estratégicos. Con este planteo es que nosotros convocamos a los trabajadores a intervenir en las próximas elecciones, porque hoy en día necesitamos un voto que sea en defensa de la clase trabajadora, y eso solamente lo garantiza el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Julio Quintana, muchas gracias por la visita, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, muy amable por su tiempo. Ya volvemos tras la pausa a Siglo XXI por Canal 20. J'ai la peau douce dans mon bain de mousse. Je bulle à l'ombre des bombes. Si pensás renovar tu auto, la mejor opción, José Mateo Automotores. Motos, cuatriciclos, náuticas, kayak irrompible. Tu consulta no nos molesta. Nuestra dirección es Adolfo Güemes 43, teléfono 421-9404. Nuestro mail es jmautomóviles@hotmail.com. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Simplemente escucha. Llegado hasta aquí, hasta la Secretaría Electoral Nacional en Salta, y vamos a conversar con el doctor Arauz Figueroa respecto de lo que significa este acto eleccionario el 25 de octubre. Los detalles y todo lo que tiene que ver con el proceso electoral que tiene a su cargo esta Secretaría cada vez que hay elecciones. Así que le agradecemos al doctor y por supuesto vamos a iniciar las preguntas pertinentes con él para que nos evacúe todo tipo de dudas que los ciudadanos tienen y a través de nosotros podamos verdaderamente simplificar en un lenguaje común, sencillo, como habitualmente lo hace el doctor Arauz Figueroa, que ya hace unos años nos tiene a los periodistas como pesaditos acá en su estudio, pero que nos recibe muy gentilmente y que evacúa todas las dudas para que los ciudadanos puedan saber qué es lo que se va a votar, cómo se va a votar, dónde se va a votar, quiénes tienen que tener el compromiso de hacerlo y todos los detalles que tienen que ver con la elección. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va a gusto saludarlo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Así es, como usted dijo, es una categoría de cargos que se va a votar por primera vez a través del voto directo de los ciudadanos. Se van a elegir los representantes, en este caso de la República Argentina, al Parlamento del Mercosur, que es un organismo creado por tratados internacionales y de un conglomerado de países del Sudamérica que han conformado esta institución que es el Mercosur y que en el protocolo adicional al tratado se estableció la creación del Parlamento del Mercosur integrado por representantes de los distintos países miembros de esta organización internacional. En el mismo protocolo se establece la forma de elección y el número de representantes de cada uno de estos países. Hasta tanto fueran elegidos por el voto directo de los ciudadanos, como sucedió hasta el momento,
y viene sucediendo actualmente, la representación de Argentina en el Parlamento del Mercosur viene siendo ejercida por un número menor de los que establece el protocolo y que son legisladores nacionales, tanto senadores como diputados, que cumplen la doble función a la vez de legisladores nacionales y de representantes de la República Argentina ante el Parlamento del Mercosur. En el protocolo se estableció que hasta el año 2020 como fecha tope debería elegirse por voto directo de los ciudadanos y que el número de representantes de la Argentina al Parlamento del Mercosur es un total de 43 legisladores. Estos 43 legisladores se van a elegir por primera vez en esta elección. Se ha dictado y se ha puesto en vigencia la ley 27.120, sancionada por el Congreso de la Nación en diciembre del año pasado y publicada en el Boletín Oficial y promulgada y entró en vigencia en los primeros días de enero de este año 2015, por eso posiblemente haya sido poco difundida y poco conocida por la ciudadanía, que por ahí estaba con la cabeza en otras cosas. No le prestó mayor atención en general la opinión pública y recién ahora está tomando conocimiento de las características de esta elección. Esta ley establece que los 43 representantes de la Argentina al Parlamento del Mercosur se eligen en un sistema doble o mixto. Por una parte se eligen uno por cada uno de los distritos electorales, es decir, uno por cada una de las 23 provincias y el restante, 24, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son los 24 distritos electorales en los cuales está dividido el territorio nacional. Esos son elecciones unipersonales, por lo tanto las listas de candidatos están constituidas por un candidato titular y un suplente. En el caso de Salta, los ciudadanos van a votar por 4 listas de candidatos a parlamentarios al Mercosur, regionales o por distrito regional, provincial de Salta. Es decir, ahí es simple mayoría, el que gana se lleva el diputado, digamos. Exactamente, se elige un solo candidato, las listas están constituidas por un candidato titular y 2 suplentes, y se elige un solo parlamentario del Mercosur por la provincia de Salta. La categoría, como le llama la ley, es parlamentario por distrito regional. Los restantes 19, o sea, sumados a los 24 que ya dijimos que son electos por cada uno de los distritos electorales en que está dividido el país, los restantes 19 se eligen por distrito nacional, es decir, se eligen por listas integradas por 19 candidatos titulares, 19 suplentes, que han sido presentadas por partidos o alianzas reconocidas a nivel nacional, no distrital, no en Salta, sino a nivel nacional. Las listas son únicas y se votan las mismas listas en cualquier mesa, de cualquier escuela, de cualquier provincia, de cualquier ciudad de todo el país. Es decir, las listas son idénticas en Capital Federal o en Misiones, en Mendoza, en Tierra del Fuego o en Salta. No necesariamente esta lista tiene que incluir a un candidato salteño o a un candidato de la región donde se va a votar, porque es distrito único, digamos. Exactamente, puede ser ciudadano de la Capital Federal o de cualquier provincia. De hecho, las listas son plurales, son 19 candidatos titulares y 19 suplentes, que generalmente están constituidas por representantes de la Capital Federal y del interior del país, en las distintas agrupaciones políticas. En esta elección, obviamente, se toma a todo el país como distrito único, por lo tanto, no interesa el resultado de Salta en forma aislada, sino que el resultado de Salta es un resultado parcial que al final del escrutinio se va a ser comunicado a la Capital Federal, a la Cámara Nacional Electoral concretamente, donde se va a hacer la sumatoria de todos los distritos y se va a obtener el resultado final de la elección de parlamentarios Mercosur por distrito nacional de todo el país. Una vez que se tengan los resultados finales de todo el país, para esta categoría de cargos se va a aplicar el sistema DONT para asignar o proclamar quiénes han resultado electos en estos 19 cargos que se eligen de parlamentarios del Mercosur por orden nacional. Y la última pregunta respecto a esto. ¿Esto es un talón diferencial en la boleta? Digamos, ¿se puede cortar la boleta y elegir un candidato a presidente y un candidato parlamentario sur que sea de otro partido político? ¿Existe esa posibilidad?
Sí, sí existe esa posibilidad. Ya en las PASO, en las elecciones de agosto, el 9 de agosto, usted habrá visto y cualquier ciudadano habrá notado que están divididos la boleta electoral en distintas secciones o cuerpos. Concretamente, aquí en la provincia de Salta eran 4 cuerpos de boleta. En primer lugar iban de izquierda a derecha los candidatos, la fórmula de presidente y vicepresidente de la Nación. En segundo lugar, los candidatos a parlamentarios al Mercosur de orden nacional. En tercer lugar, los candidatos o precandidatos a diputados nacionales por Salta. Y en último lugar, o en cuarto y último lugar, los parlamentarios del Mercosur de orden distrital, es decir, los representantes por la provincia de Salta, los candidatos por la provincia de Salta. Acá viene al caso hacer una aclaración. Si bien es una sola categoría de cargos, así como es presidente y vicepresidente, o senadores nacionales, o diputados nacionales, la de parlamentarios del Mercosur es una sola categoría de cargos, pero al ser este sistema de elección mixto o diferenciado que establece la ley 27.120, un sistema doble, van en 2 partes distintas de la boleta. Por un lado, los parlamentarios del Mercosur de orden nacional, que cualquier ciudadano va a encontrar la boleta en el cuarto oscuro y que está conformada por 19 candidatos titulares, 19 suplentes de cada una de las agrupaciones políticas que compitan en la elección, y por otra parte, los parlamentarios del Mercosur por distrito regional Salta, que van a estar constituidos por un candidato titular y 2 suplentes en cada una de las listas de candidatos de las agrupaciones políticas que participen de la contienda electoral. Continuamos con el doctor Arao Figueroa en Siglo XXI por Canal 20 con este desarrollo y vamos a meternos ya de sí en lo que significa el proceso electoral para los ciudadanos por encima de lo que explicamos recién, que son los candidatos del Parlasur, que era un tema complejo. Continuamos en el diálogo con el doctor Arao Figueroa para preguntarle ahora respecto de la votación del ciudadano ya que tiene que ir a votar el 25 de octubre. En primera instancia, el ciudadano va a ir a votar a las mismas escuelas, en la misma mesa que votó durante las PASO, doctor. Sí, exactamente. La ley expresamente lo establece. El padrón definitivo que ha sido confeccionado con vistas a las elecciones del 9 de agosto, a las primarias, es el mismo que se va a utilizar para las elecciones generales del 25 de octubre y también, en caso de que sea necesaria su realización, para el balotaje o la segunda vuelta de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación, que en caso de que sea necesario se va a realizar el día 22 de noviembre de 2015. La ley establece expresamente que se debe utilizar el mismo padrón, no contiene diferencias, salvo algunos cambios mínimos aislados, excepcionales, que son por razones debidamente justificadas. Por ejemplo, los casos de cambios del operativo, de la cobertura de seguridad del comando electoral, por ejemplo, que para la elección de agosto haya dispuesto que determinados efectivos, sea de ejército, de la policía o de gendarmería, estén trabajando en tal escuela, en tal departamento, se los tacha de la mesa y de la escuela, del padrón de la mesa donde debían votar y se los agrega en la escuela donde van a cumplir funciones para que puedan votar en esa escuela. Si en este caso van a cumplir funciones en otra escuela, va a haber un cambio respecto de la escuela donde van a ser agregados. Esos cambios son mínimos, obviamente, para evitar cualquier manto de duda, de sospecha, de cualquier creencia de que pudiera haber una irregularidad en esta circunstancia. Esto va a ser puesto en conocimiento de las agrupaciones políticas que van a participar de la elección, quienes van a poder obtener el listado de los cambios que se hagan, tanto las tachas como los agregados, de quiénes se trata, por qué motivo y en dónde han sido agregados, es decir, quiénes son los que están habilitados efectivamente para votar por la Secretaría Electoral de la Justicia Electoral Nacional en cada escuela, y cuáles son las razones por las cuales han sido en algunos casos tachados y en otros agregados. En cuanto a las autoridades de la mesa, ¿va a haber novedad, va a haber cambio o se citarán a los mismos presidentes de mesa? Porque esto es muy importante para quien ha tenido ya esa posibilidad.
También la ley establece expresamente que las autoridades de mesa en principio deben ser las mismas. Aquellas personas que han sido designadas autoridades de mesa han sido notificadas y que han cumplido esa función, han desarrollado la función de presidente o suplente de mesa en las elecciones primarias del 9 de agosto, van a recibir una nueva notificación donde se les ratifica su nombramiento y deben volver a cumplir esta función tanto en la elección del general del 25 de octubre como, si fuera necesario, también en el balotaje del 22 de noviembre. Los cambios que se hagan van a ser en aquellos casos en que sea ineludible el reemplazo, cuando faltaron las autoridades de mesa que habían sido designadas para agosto, cuando se excusaron a último momento y no hubo tiempo para su reemplazo, o cuando haya excusaciones por motivos nuevos de alguna elección de agosto y no pueda hacerlo en la elección del 25 de octubre. En esos casos se va a designar, siempre de acuerdo al sistema que establece la Cámara Nacional Electoral y está fijado por una acordada extraordinaria, que rige no solo para Salta, sino para todo el país, se aplican las mismas pautas, se hace una designación azarosa, es decir, no a dedo, sino tomando dentro de los votantes de la mesa al azar a cualquiera de ellos, preferentemente que no sean afiliados y preferentemente que no hayan actuado como autoridad de mesa en elecciones anteriores, dentro de un rango de edad y dentro de dando preferencia a ciertas profesiones respecto de otras, pero de ahí en más la designación es absolutamente al azar. Se va a proceder a hacer estas designaciones y a mandarles a través del correo estas designaciones a las personas que hayan sido nombradas para el 25 de octubre, a fin de que tomen conocimiento y se capaciten debidamente para poder actuar adecuadamente en las elecciones generales el 25 de octubre y también, si fuera necesario, en el balotaje. ¿Quiénes deben ir a votar obligatoriamente y cuáles son las excepciones de los ciudadanos que no lo pueden hacer? Están obligados a votar de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos mayores de edad, en tanto y cuanto figuren en el padrón y en tanto en cuanto se encuentren comprendidos en un rango de edad de 18 años a 70 años. Los ciudadanos, los llamados nuevos electores o voto joven de la ley que los ha incorporado a partir de la elección del año 2013, si bien figuran en el padrón y están autorizados para votar, en caso de que no lo hagan y no lo hagan en forma injustificada, sin razón o motivo que medie una razón justificativa, no se exponen a la aplicación de ninguna sanción. Por lo tanto, aunque la ley no lo diga, en el caso de ellos el voto pasa a ser optativo. Lo mismo sucede, y la ley expresamente lo dice, con el caso de los mayores de 70 años, que en tanto en cuanto figuren en el padrón y cuenten en su poder con el documento de identidad habilitante para poder sufragar, tienen el derecho a hacerlo y pueden ir a votar, pero no están obligados a hacerlo, de modo tal que si no votan no quedan expuestos a la aplicación de ninguna sanción. Sí, los ciudadanos que están comprendidos de 18 a 70 años. Si no votan y no están comprendidas en alguna de las causales que prevé la ley, sí van a quedar registrados en el sistema, en el registro de infractores al deber de votar que lleva la justicia electoral, y se les va a imponer la aplicación de una multa si no justifican la no emisión del voto dentro de los 60 días posteriores a la elección. En cuanto a las causales por las cuales se puede excusar la no emisión del voto, las más comunes son las razones de salud, las razones de encontrarse a una distancia superior, igual o mayor de 500 kilómetros del lugar donde debían emitir el sufragio el día de la elección, lo cual debe acreditar debidamente, las razones de trabajo, funciones impostergables, de motivos que estén expresamente vinculados con la organización y realización del acto eleccionario, o razones de fuerza mayor, como establece la ley, que deberán estar debidamente justificadas y acreditadas con la documentación pertinente.
Bueno, finalmente, doctor, no hubo ningún tipo de inconveniente en Salta respecto de la elección PASO y estamos frente a, digamos, una menor cantidad de candidatos ahora porque se han eliminado los candidatos que no llegaron al piso correspondiente. En cuanto a lo que significa la información y toda la tarea que siempre los periodistas demandamos de la justicia y en este caso particularmente del correo, ¿está prevista en la ley en los horarios de las PASO también para tener información oficial de esto? Efectivamente, como usted dijo, va a haber un número sensiblemente inferior de cantidad de boletas dentro del cuarto oscuro, que es lo que el ciudadano al momento de ingresar al cuarto oscuro va a encontrar como oferta electoral, es decir, la cantidad de boletas dentro de las cuales va a poder elegir para poder emitir su voto. En las PASO había un total de 20 boletas, en esta oportunidad va a haber 6 boletas, 4 de ellas las llamadas boletas grandes o boletas largas de 4 categorías de cargos y 2 boletas cortas que son únicamente para presidente y vicepresidente y para parlamentarios de Mercosur de orden nacional. O sea, en total van a ser 6 boletas, 4 grandes o amplias y 2 cortas. Esto se debe no solo a, como usted dijo, a que en algunos casos algunas agrupaciones políticas no llegaron al piso que establece la ley para quedar habilitados para poder participar de la elección general del 25 de octubre, sino también a que se reducen la cantidad de agrupaciones políticas, ya que en aquellas agrupaciones donde había más de una lista de candidatos y por ende había más de una boleta, se realizó como una elección interna, la primaria, y ya quedó electa una sola lista o quedó conformada una sola lista y por lo tanto en las generales va a quedar una sola lista de candidatos. Por ejemplo, en el caso de Cambiemos había 4 boletas y ahora va a haber una sola. Esto hace que se reduzca sensiblemente, como le digo, y va a haber un total de 6 boletas, que es lo que el elector va a encontrar dentro del cuarto oscuro. Doctor, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? No, no tiene por qué, hasta luego. Je fainéante, pas de malaise, je fainéante, dans l'eau je baigne, c'est l'important, bien à mon aise, dans l'air du temps, j'ai la peau douce, dans mon bain de mousse, je bulle à l'ombre des bombes. Si pensás renovar tu auto, la mejor opción, José Mateo Automotores. Motos, cuatriciclos, náuticas, kayak irrompible. Tu consulta no nos molesta. Nuestra dirección es Adolfo Güemes 43, teléfono 421-9404. Nuestro mail es jmautomóviles@hotmail.com. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, simplemente es amar. Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz. ¿Tú no me crees? Y que darías la vida si fuera preciso por mí. Es la realidad. Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor. Lo que dice mi corazón. Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor. Ahora dímelo delante de ella, no me mientas más. Cállate por favor. Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad. Eso no fue mi culpa ni la suya, es porque en el frío de la guagua nos sentíamos calientes. Pero te juro que eres tú la que me va. Eres mi reina, tú mi fiel, tú mi gata. No me supo pedir que te voy a decir, pero en la realidad ahora dímelo delante de ella, no me mientas más. Cállate por favor. Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad. Ya se terminó. Dímelo delante de ella, deja ya de fingir. Una vez más. Dímelo delante de ella,
cintura. Mamita, tú eres la mía, no seas tan dura. Y ahora dime qué te cuesta. Eso. Ya yo te pregunté, necesito una respuesta. Mira, te propongo una propuesta. Y ahora dime qué te cuesta. No me cuesta nada. Ya yo te pregunté, necesito una respuesta. ¡Vámonos de fiesta! ¡Míralo! Batule DJ, vamos allá. Ya yo te pregunté, necesito una respuesta. Oye, Manuel y Pedro, los consultes de entierro. ¡Vamos allá! Necesito una respuesta. ¡Ay! Dime qué quieres que te diga. Ahorita la verdad. Oye, te pido que no sigas. Que no, ojito está hasta atrás. Tú sabes bien que yo te amo y que tú eres mi estrella. A ver, demuéstramelo, papi. Dímelo de la estrella. Esa es la cosa. Tania, vamos allá. Ya yo te pregunté, necesito una respuesta. A ver, ya llegué, explícame. Agárrate. ¡Ay, aguántate! Ya yo te pregunté, necesito una respuesta. Oye, somos nosotros. Eso. ¿A tú no lo sabías? Mucha manana, mucho talento Así y nomás. mucha melodía. Tú sabes. Tania, Sí, pero dímelo. Batule, matándote de noche y de día. No te me escondas, que eso es cobardía. Tú lo sabes. Este es el cuartel. Bien, mis amigos televidentes, hemos concluido el programa del día de la fecha con estas reflexiones y con nuestros invitados para que usted esté ahí informándose y también debatiendo lo que nosotros decimos aquí en Siglo XXI todos los jueves por Canal 20. El compromiso para el próximo jueves. Los esperamos. Muchas gracias. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. Que la historia me juzgue. Pido perdón, mi voto no es positivo. Esto es en contra.